Si ya está listo, hermano, adelante. Amén, hermanos. Sí, es por el mezclar. Amén. Disfrutaba mucho el cantar de los hermanos. Aquí cantábamos en la casa. Sí, es por el mezclar. Esta semana el Señor ciertamente se ha mezclado un poco más con nosotros. Y saben, este mezclar tiene un propósito. Disfrutaba mucho que al comienzo del hablar de los hermanos nos muestran el propósito con respecto al espíritu. Y de hecho, este mezclar se produce en nuestro espíritu. Si le preguntan a usted quién era el Señor Jesús, pues el Señor Jesús era el hombre más mezclado de la tierra, o es el hombre más mezclado de la tierra. Y lo que nos toca ahora es estar más mezclado con el Señor. Amén. Llegamos al mensaje número 9. Titula El espíritu mezclado y ser llenos en espíritu. Como es una nueva, tal vez una manera diferente que estamos llevando en la escuela, ¿verdad? Yo quiero que todos los participantes de la escuela, ya sea servidores o los participantes en sí, puedan ayudarme. Así que a medida que vamos leyendo los puntos, leyendo los versículos, voy a ir pidiendo a algunos hermanos en grupo, el grupo tantos, que alguno pueda leer el punto indicado o un versículo. Y si tardan más de 3 segundos, voy a pedir específicamente por nombre a esa persona, ese grupo. Así que, para que estemos todos atentos y podamos disfrutar este mensaje. Amén. El Romanos 1 lee, somos un solo espíritu con el Señor. Ser un solo espíritu con el Señor significa que nos hemos compenetrado con Él orgánicamente y mezclado con Él en vida. Todos nosotros tenemos un nacimiento natural. Nacimos de nuestras madres, un nacimiento físico. Pero también todos nosotros tuvimos un nacimiento espiritual. Cuando recibimos al Señor, cuando creímos en Él, Él entró en nuestro espíritu. Entró en nuestro espíritu y se hizo uno con nosotros. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Hermanos, un solo espíritu con el Señor. Esto es algo impresionante. Si nos detenemos un poco, yo en mi espíritu, ayer veíamos y conocíamos un poco de nuestro espíritu humano, pero mi espíritu humano ha sido unido al Señor. Es un solo espíritu con el Señor. Ese Dios es un solo espíritu conmigo y es un solo espíritu con todo aquel que le recibió, con todo aquel en el cual un día invocó su nombre y le recibió al Señor. Ese recibir es el ser uno hechos con el Espíritu de Dios. Hay el himno 215, bueno, y en este recibir, este ser uno con Dios que indica 1 Corintios 6:17, es una mezcla divina humana. En el himno 215, el coro dice, oh Cristo del gran Dios, la expresión, abundante, muy rico es Él, Dios mezclado con humanidad, vive en mí, mi todo es Él. Amén. Dios mezclado con humanidad. Este es nuestro Cristo. Y nosotros somos una reproducción de este Cristo. Somos esta réplica. Él era el prototipo, nosotros somos la reproducción en masa. ¿Y qué somos? Dios mezclado con humanidad. ¿Qué necesitamos? Más mezcla. El punto A lee, el Señor hoy es el Espíritu y nosotros tenemos un espíritu humano. Ahora estos dos espíritus han llegado a ser un solo espíritu mezclado. Romanos, vamos a comenzar. ¿Qué tal si una hermana del grupo 7F podría ayudarme con Romanos 8:4? Y si no, le voy a pedir a la servidora que si me pudiera ayudar. Romanos 8:4. Podría activar su micrófono. Y para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. amén. Gracias, hermana.
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la Biblia se van a dar cuenta que en la Biblia, cuando se refiere al espíritu humano, se escribe, sobre todo en la versión Recobro, se escribe con una E minúscula. Y en el espíritu, y cuando se refiere al Espíritu de Dios, se escribe con E mayúscula. Pero aquí dice, andamos conforme al Espíritu. Y este es nuestro espíritu mezclado. Es el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. ¿Con qué se debería escribir? Yo creo que los hermanos dicen que debería haber un nuevo tipo de E, ni E mayúscula ni E minúscula, sino una E mezclada. Porque ese andar conforme al Espíritu es nuestro espíritu mezclado. Es decir, Dios Dios como espíritu edificante en nuestro espíritu mezclado. El punto B dice, algunos entendieron esto equivocadamente y dijeron que esta mezcla había producido una tercera naturaleza, algo que no es divino ni humano. Sin embargo, este no es el entendimiento adecuado que comunica el verbo mezclar. ¿Qué entendemos por mezclar? Hay una definición de mezclar y la quiero leer. Dice, mezclar, combinar o unir una cosa con otra, dos o más elementos, especialmente de manera que los elementos originales se puedan distinguir. Y, bueno, que no se puedan distinguir. Según esta definición, de dos o más elementos se puedan combinar, no se pierde su naturaleza original, sino que se pueden distinguir, no se pueden separar, y no produce una tercera naturaleza. Esto es importante. Hay cosas extrañas que mencionan a veces con respecto al Señor Jesús. Dicen, ¿Él era hombre o era Dios? ¿O era tenía una tercera naturaleza? ¿Y saben cuál es la respuesta a esto? Es que el Señor Jesús era 100% hombre. El Señor Jesús era 100% Dios. Y sin producir una tercera naturaleza. Eso es la mezcla. Dos elementos que pueden combinarse, dos elementos que se combinan, que permanecen distinguibles en esta combinación y que no produce una tercera, que no produce un tercer elemento. Eso es la mezcla, a eso nos referimos con mezcla. No es que nuestra naturaleza va a cambiar, seguimos siendo humanos. No es que la naturaleza de Dios va a cambiar, Él sigue siendo divino, sino que hay una mezcla y no produce una tercera, sino que es una mezcla divina-humana. Y mientras toda esta semana que hemos estado escuchando los mensajes, esta semana que hemos estado en nuestro tiempo de grupo, esta semana mientras oramos, había más mezcla. Oh Señor, dulce mezcla, mézclate más. Había más mezcla en nuestro interior. Cuando iba considerando durante esta semana este mensaje, le pedí al Señor, oh Señor, más mezcla. Esa era mi oración, cortita. Señor, más mezcla. Oh, más mezcla en mi interior. Señor, mézclate más conmigo mientras estoy en el trabajo. Señor, mientras estoy en el colegio. Señor, o en esta clase, más mezcla. O aún escuchando este mensaje, Señor, más mezcla. El Romanos 2 lee, ahora que el Espíritu está en nuestro espíritu mediante la regeneración, Él testifica juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Estos dos espíritus en nosotros corresponden el uno con el otro y juntamente confirman que somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué tal si algún hermano del grupo 1M me podría leer Romanos 8:16? Y un hermano del grupo 5M, 3M y 5M. 3M 8:16 y 5M 9:1. Romanos 8:16 y 9:1. Por favor, si me pueden ayudar. Amén. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo,
no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Amén. Da testimonio. Dan testimonio no por individualmente, sino que da testimonio juntamente con el Señor. Y eso es debido a que están mezclados. Consideraba ayer escuchando al hermano Daniel, ¿es el hermano Daniel que está hablando o es el Señor que está hablando? Pues es una mezcla. Era el Señor hablando a través del hermano. Que escuchamos un mensaje, es el Señor hablando, porque hay una mezcla en nuestro espíritu. Vamos, sigamos adelante. Estos dos no se pueden separar. Estos dos no se pueden separar. Son distinguibles, pero no se pueden separar. Están mezclados. El punto 3 dice, andar conforme al Espíritu debe ser nuestro ejercicio diario. Necesitamos aplicar esto a la manera en que hablamos, pensamos y en todo lo que hagamos. Leíamos Romanos 8:4 que nos menciona andar conforme al Espíritu. Este andar, menciona este punto, es la manera en que hablamos, pensamos y todo lo que hagamos. Y en manera práctica tal vez sería, si yo voy a cierto lugar, ¿puedo hacerlo conforme al Espíritu mezclado? ¿Puedo ir a ese lugar conforme al Espíritu mezclado? Hay un ejemplo práctico. Dice, ¿está bien o está mal realizar cierto deporte? Bueno, ¿puedes realizar ese deporte conforme al Espíritu mezclado? Nosotros como hijos de Dios, no nos regimos por lo bueno o por lo malo. No nos regimos por si algo está correcto o incorrecto. Sino nos regimos conforme a nuestro espíritu mezclado. Si voy a ir a un lugar, si voy a decir algo que no se puede hacer conforme al espíritu mezclado, no lo hago. Oh Señor, ¿cuántas veces eso que hablé o eso que voy a hablar es conforme a mi espíritu mezclado? Y eso es algo, hermanos, que no son muy jóvenes para practicarlo y tampoco son muy mayores para practicarlo. Esto es algo que tenemos que practicar toda nuestra vida. Y no es porque lo consigamos una sola vez, significa que ya, se acabó, ya lo logré, sino que es constante, es un ejercicio, andar conforme a nuestro espíritu mezclado. Nuestros padres nos mandan a hacer algo y viene, o a veces no queremos y algunos quieren no hacerlo, y eso es hacer algo conforme al espíritu. Incluso en todas nuestras cosas, en un examen, pasando clases, conforme al espíritu. Cuando estoy con mis amigos, estoy conforme al espíritu. Cuando estoy con mis compañeros de colegio, con mis compañeros de colegio, de la universidad, con mis compañeros de trabajo, ¿me estoy conduciendo conforme al espíritu? Gracias al Señor, que ahora estamos viendo que tenemos un espíritu mezclado. Ya nos mostraron el espíritu divino, nuestro espíritu humano, nos hablan de que este espíritu está mezclado y que debemos andar conforme al espíritu. Amén. Continuemos. Amén. Al punto 4. ¿Qué tal una hermana del grupo 3F? Voy a ayudar con el punto 4. Ya vimos que existen dos aspectos del espíritu todo inclusivo. Uno es el aspecto esencial interior y el otro el aspecto económico exterior. Estos dos aspectos del espíritu tienen que ver con el asunto de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Qué tal si un hermano del grupo, ya dijimos 3M, ya dijimos el 5,
ya del 7F. Una hermana de 7F tal vez nos puede ayudar con Hechos 2, de 2 al 4. Hechos 2, del 2 al 4, una hermana del grupo 7F. Amén. Hechos 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba a expresarse. Amén. Gracias, hermano. No quisiera hacerlo más claro en este punto. Señor. En el mensaje 7, si no me equivoco, vimos estos dos aspectos del espíritu inclusivo, un llenar interior y un llenar exterior. Antes de eso, el mensaje actual habla del mezclar, el espíritu mezclado y ser llenos del espíritu. A partir de este punto vamos a concentrarnos en ser llenos del espíritu. Ahora, hay dos aspectos de llenar, un aspecto interno y un aspecto externo. En la Biblia, ¿saben? La Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es un idioma muy distinto al español y utiliza distintas palabras que en nuestro idioma es lo mismo. Ojalá pueda ser claro. Entonces, en este versículo, cuando hace referencia a llenó la casa, el viento llenó la casa, ese llenó, esa palabra llenó, es una palabra griega que es pleró. ¿Ya? Quédense con eso. Ahora, más adelante dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Esa palabra llenos en griego se escribió diferente que la palabra anterior que llenó la casa, porque se refiere a un aspecto externo. Y esa palabra se escribe pletó. ¿Ya? Entonces, necesitamos ser llenos interiormente, pleró, y necesitamos ser llenos exteriormente, pletó. Entonces, la Biblia es increíble. Entonces, gracias al Señor por las notas en la versión recobro que nos ayudan a ver estas cosas. Entonces, ese llenar interior es distinto al llenar exterior del Espíritu Santo. Sin embargo, necesitamos ambos. Necesitamos tanto un llenar interno. Cuando hemos sido llenados de manera interna, cuando recibimos al Señor. Cuando recibimos su palabra, somos llenos interiormente. Este Dios que fluye, aleluya, tenemos un Dios que fluye. Este Dios fluyente llena nuestro ser. Pero también este Dios nos llena exteriormente. Nos llena en el aspecto económico. ¿Para qué es esto? Para ser usados por Dios. El aspecto externo es como un uniforme. Por decirle, un policía es un policía en sí mismo, pero necesita el uniforme para poder ejercer, tener esa autoridad. Entonces, yo sé que ser llenos del Espíritu Santo de manera externa, tal vez en otros lugares se lo enfatiza mucho. Sin embargo, vamos a ver el siguiente punto. El punto 5 dice, el aspecto exterior del Espíritu Santo de ninguna manera es más precioso ni más difícil de obtener que el aspecto interior. El único requisito es que estemos dispuestos a ser usados por el Señor. Entonces, así como fuimos llenos del Espíritu, así como estamos siendo llenos del Espíritu de manera interna, también podemos ser llenos de manera externa, recibiendo el Espíritu, ser llenos con la palabra pletó, a lo que se refiere la palabra pletó. ¿Cuál es la condición? Es que estemos dispuestos a ser usados por el Señor. ¿Saben? Muchas veces o muchos hermanos, pues son hermanos en el Señor, recibieron al Señor como su Salvador. Tengo una salvación eterna, estoy contento, feliz, y ahí queda.
no estamos dispuestos a ser, no estamos dispuestos a ser usados por el Señor. Entonces, como no estamos dispuestos a ser usados por el Señor, no podemos ser llenos de manera exterior. No podemos ser llenos de un aspecto externo del Espíritu Santo, del aspecto económico. Y se dan cuenta, el espíritu humano, este mezclar del espíritu, el ser lleno del espíritu, no es un fin en sí mismo, sino que es mediante esto que el Señor va ganando, va edificando su iglesia. Entonces, el aspecto externo, el espíritu económico, es para la obra del Señor, es para su obra, para su mover. Si yo no estoy lleno exteriormente, no voy a poder predicar el Evangelio. Yo no voy a ir a hablar a otras personas. Necesito estar llenos. Y no nos conformemos con simplemente que hemos recibido la salvación eterna. Ya recibí la salvación, ya recibí el Señor, soy salvo, amén, aleluya. Sino anhelar, Señor, aún quiero ser usado por ti. Señor, a esta edad, ¿de qué manera puedes usarme? Señor, quiero estar abierto a ti. Oraciones tal vez sencillas, sinceras. Señor, úsame y el Señor lo va a guiar. El Señor va a utilizarlo en el medio en el que esté. Entonces, si no estamos dispuestos a ser usados por el Señor, no vamos a tener ese llenar exterior, ese llenar en el aspecto económico. Si estamos dispuestos, si estamos abiertos al Señor, si estamos dispuestos a ser usados, a dejar lo nuestro, mis intereses, el Señor ciertamente los llenará, ciertamente los llenará. Ahora, el punto de Romanos 6, la manera de ser llenos en el Espíritu. ¿Qué tal si un hermano del grupo 1F nos podría ayudar con esos versículos? Efesios 5, 18 y 19. 1F. Amén. En el 1F está. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Amén. Gracias, hermano. Para recibir el llenar interior del Espíritu Santo, todos debemos hacer una confesión exhaustiva, acudir al Señor sin estar ocupados con tantos asuntos o personas. Un primer aspecto para ser llenos es tener ese tiempo con el Señor y confesar de manera exhaustiva. Tal vez algo de mi experiencia. Sí, ese punto me causaba conflicto a mí, confesar, porque decía, Señor, no he hecho nada malo. No soy mala persona. Dentro de mi justicia hasta parezco bueno. Sin embargo, cuando vamos a Él es la luz. Y Él primero nos muestra lo que somos. Nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando comenzamos a tener ese tiempo en la luz del Señor, el Señor nos empieza a iluminar, nos empieza a mostrar todas nuestras faltas, todas nuestras carencias, todos nuestros errores. Tal vez no debiste hablar de esa manera, tal vez no debiste conducirte de esa manera. O incluso muchas veces nosotros creemos que hay cierta situación y no tenemos la culpa, no hicimos nada malo, yo estoy tranquilo, pero vamos a ese tiempo con el Señor y nos muestra que sí, aunque ve y discúlpate, ve y arregla eso con tu hermana, ve arregla eso con tu hermano. Este punto es muy importante, porque si hay
pecados o hay faltas, pecados no confesados ante el Señor, estamos poniéndole una barrera para que el Señor nos pueda llenar. No tiene que haber nada entre Él y nosotros. Entonces, para eso necesitamos tener ese tiempo. De hecho, que podamos tener este tiempo. Les garantizo que se dará cuenta que lo carente, al menos lo carente que soy delante del Señor, mis faltas. Entonces vamos a ir confesando, el Señor va alumbrando más, cavando más hondo, para que no haya nada entre Él y nosotros, para que Él pueda llenarnos. Entonces, ese es el punto base. Y si usted ya ha practicado esto, si usted dice, sí, yo recuerdo que una vez hice eso, o hace muchos años, bueno, de nuevo, ir en la presencia del Señor. Señor, heme aquí. Oh, Señor, tú eres luz. Y el Señor, de hecho, alumbrará. La manera de ser llenos, el punto B, la manera de ser llenos es también al hablar. Al hablar, cantar y salmodiar de esta manera, no es solo lo que emana de nosotros cuando estamos llenos del Espíritu, sino que también es la manera de ser llenos. Hablarnos los himnos, ¿saben qué? Los himnos en el himnario no, sí están hechos para cantar, pero también para hablar. Podemos hablar los himnos. Es decir, Dios mezclado con humanidad, vive en mí, mi todo es Él. Hermano Sebastián, Dios mezclado con humanidad. Oh, Cristo de el gran Dios, la expresión. Oh, Señor, abundante y muy rico es Él. Hablarnos los himnos es una manera de ser llenos. Sí, hablarnos es una manera de ser llenos del Señor. Y de hecho, cuando estamos llenos, hablamos himnos. Hablamos, cantamos, salmodiamos. Y como dato, ¿cuál es la diferencia entre un salmo, un himno y un cántico espiritual? No, el ministerio nos dice que los salmos son poemas largos, los himnos poemas cortos y los cánticos espirituales poemas aún más cortos. Amén, como dato. Amén. El objetivo, dice el punto 7, el objetivo de ser llenos no es solamente que nos nutramos, sino que ministremos a otros. Es engendrar, hablar, es impartir y ministrar. ¿Saben? Como humanos, Dios nos diseñó para propagarnos, para tener hijos. Y en el aspecto espiritual no es diferente. En el aspecto espiritual es igual. Recibimos la vida del Señor, nacimos y el Señor nos da la facultad de propagar. Entonces, ser llenos no es solamente para nosotros, no es solamente para mi nutrición, sino es para ministrar, para hablar. Mis compañeros de colegio, mis compañeros de universidad, mis compañeros de trabajo, hablar. No podremos hablar si no estamos llenos. No podemos estar llenos si no tenemos esta confesión de pecado. Aún no podemos ser llenos si no estamos dispuestos a ser usados por el Señor. Entonces, hablar es impartir y ministrar. Hermanos, anhelemos ser llenos para engendrar nuevos creyentes, no solamente para nuestro llenar o nutrir personal, sino para engendrar. Hermanos, cuanto más hablamos, somos llenos. Y cuando somos llenos, hablamos. Es así, hermanos. Así que hablemos para que seamos llenos. Y mientras vamos a ser llenos, entonces vamos a hablar más. Y cuando seamos llenos, nuestro hablar va a tener un impacto. Recuerdo una experiencia de un hermano le dijo, le citó la última línea de un himno. El hermano tenía cierta situación y este hermano le dijo, hermano, ten paz, todo está bien. Le dijo, solo ten paz, todo está bien. Y el hermano fue un liberar. El otro hermano no sabía qué situación estaba pasando, pero se sintió tan liberado, sintió que fue el hablar del Señor, porque ciertamente este hermano estaba hablando lleno del Espíritu y su hablar impactó a otras personas.
Entonces, hermanos, sed llenos en el Espíritu. Aleluya, hermanos. Hermano Steven nos dirá qué hacer. Alabado sea el